Con afán, acósanos, Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual el valle en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no obedece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Bien. Yo creo que Lutero y todos estos hombres no tenían idea de lo que iban a trascender sus escritos, incluso sus cantos y todas sus declaraciones. Yo creo que en gran medida creían que era simplemente el calor de la época, pero pues gracias a Dios sentaron muchas bases para lo que hoy hacemos. Vamos a orar y vamos a poner en oración a Laurita y Raúl que vienen al estudio. Ahorita pues parece que les pidieron la casa que rentan, entonces para que el Señor les permita encontrar otra. También por nuestro hermano Toño Domínguez, que él tiene cáncer, pero parece que ahorita pues está en una fase aguda, entonces oremos por él. Y me falta alguien ¿por quién estuvimos orando? Bueno, Luis, ¿te refieres al joven? Luis Manuel Romero. Romero también él tiene cáncer. Bueno, hay varios que no toco cáncer. Falleció Gaby Yepes, casi pocos la conocían, pero falleció de cáncer. Tenemos a Luis Manuel con cáncer, a Adalberto Franco con cáncer, a Toño Domínguez con cáncer, Adalberto Franco hijo, sí, porque está papá e hijo. Norma, que aunque ya es, ¿cómo les dicen cuando ya no tiene? Recesión. Está en recesión. ¿Quién? Lucy, pero ella no es cáncer, ella es por los riñones. Y son las enfermedades más fuertes de las que me acuerdo, sí, pero oremos por todos ellos y por Laurita y por Raúl, por lo de su casa, y también por Leti y Omega para que los trámites del carro siguen a pie por obvias razones,
no tenían ni la alcancía para comprarse otro carro, entonces tienen que esperarse hasta que les paguen el que les robaron. Entonces vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, y te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Y Señor, queremos pues rogarte por la vida de nuestros hermanos que están en enfermedad. Ahorita recordamos a Toño Domínguez, a Luis Manuel, a Adalberto. Tú conoces exactamente el tipo de cáncer que están viviendo y Señor, te rogamos que los fortalezcas para que ayuden los tratamientos a los que son expuestos. Te damos gracias por la vida de Normita García, que pues hasta la fecha está limpia de cáncer. Te rogamos que ella siga estando así por el tiempo que tú hayas decidido. Y queremos también orar a ti por nuestros hermanos Raúl y Laurita, que pues ahorita van a tener, al parecer, que cambiarse de casa. Ayúdalos a que pues el cambio sea tranquilo y que, Señor, pues no les afecte en su economía. Te rogamos que bendiga nuestro tiempo de estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos con el señor Ulrico Zwinglio. Con Ulrico Zwinglio van a surgir los anabaptistas. Todavía no hemos visto a Calvino, pero va a surgir Lutero, Calvino y Zwinglio, que son los tres personajes más sobresalientes en ese periodo. Y a Calvino, a Lutero y a Zwinglio les llamamos reformadores, ¿cómo se llaman? Magisteriales, se fue la palabrita. Reformadores magisteriales. Los reformadores magisteriales se caracterizaban porque todavía se vivía la relación iglesia-estado, y en esa relación iglesia-estado todavía tuvieron que ser un poco condescendientes con la Iglesia Católica Romana, pero a la vez generar cambios fuertes, ¿verdad? Zwinglio, ¿verdad? Tiene 20 estudiantes dotados para llegar a sus conclusiones, de los cuales van a salir los anabaptistas. Como reformador magisterial tuvo que apoyar al gobierno de la ciudad en otros asuntos. Ellos son gobierno todavía, ¿sí? Entonces, aunque están pugnando por regresar a la Biblia, a los padres de la iglesia, a la correcta interpretación, decimos que la reforma en Europa fue una reforma hermenéutica y exegética, porque lo que la catapultó fue que se quisiera estudiar la Biblia correctamente. Y entonces él va a enseñarle a estos 20 hombres, ¿verdad? Y sus alumnos se sienten defraudados, por eso ellos preferían seguir el Nuevo Testamento y no condescender con el Estado. Es decir, marcar la clara diferencia y separar esa unión iglesia-estado. Y a este grupo de estudiantes, ¿verdad?, los vamos a llamar un tipo de reformadores radicales. Es decir, estos van a decir: no queremos absolutamente nada con la Iglesia Católica Romana. Recuerden que ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio tenían la idea de formar una nueva religión. Ellos tenían la idea de regresar a la Iglesia Católica, a su estado original. Pero estos hombres que estudian con ellos dicen: no podemos condescender en nada con el Estado. ¿Por qué? Porque ellos ya son producto de ese pensamiento reformado. Entonces ellos dicen: tenemos que separarnos por completo del Estado, ¿verdad? Estos estudiantes iniciaron estudios bíblicos abiertos y ahí surgen los anabaptistas. Ellos son los radicales. Tuve que poner esta en inglés, pero ellos son los reformadores radicales o anabaptistas. Ellos estaban en contra del bautismo, pero del bautismo de infantes, y decían: tiene que bautizarte solamente a los creyentes. Ahí hay algunos puntos, aunque están en inglés, nada más me acuerdo de ellos. La iglesia es una asociación de creyentes, pero que asisten voluntariamente, mientras que la Iglesia Católica Romana era la iglesia oficial, ¿verdad? Sus prácticas eran el bautismo de adultos, la separación iglesia-estado. Ellos se unieron a los hermanos suizos, ¿verdad? Que por ahí, obviamente, con Zwinglio es donde está catapultándose todo esto. Y ellos fueron un ejemplo de extremistas, ¿no? Por eso eran radicales. Los anabaptistas fueron perseguidos y de ahí van a surgir los menonitas, dirigidos por Menno Simons. Ahorita los vamos a ver a ellos, ¿verdad?
en donde ellos no solamente dijeron hay que separarnos del Estado, sino hay que separarnos del mundo. Y entonces los menonitas empiezan a crear esas comunidades, esos guetos cerrados, donde no solo no tenían unión con el Estado, sino con el mundo. Este movimiento surge directo del estudio de la palabra. Ahora ellos retan a Zwingli en el asunto del bautismo de infante, y podemos mencionar a estos radicales, a Grebel, Felix Manz, Baltasar Humbayer y otros. Se les prohíbe reunirse en privado, recuerden, o sea, esto está, si bien Zwingli ya los convenció de que la misa no sirve para nada, estos están siendo, más bien dando un paso más adelante, y por eso van a ser atacados. Se separaron por completo de Zwingli el 21 de enero de 1525. O sea, esto va rápido, ¿no? El entender lo que es la Biblia, el entender todo esto. Pero noten, todo se catapultó desde la imprenta, ¿sí? Todo esto se catapulta. En el mismo año, en el año en el que separa Zwingli de ellos, le están quemando los pies ahí a nuestro querido Cuauhtémoc, ¿verdad? Y él, dicen que dijo, estoy acaso en un lecho de rosas. Se acuerdan que supuestamente se quejaba el defunto, pero hay un problema aquí, que se supone que lo que trajo Juan Diego para demostrar que el milagro era verdad, trajo rosas. Entonces, ¿cómo era posible que Cuauhtémoc conociera las rosas y las usara de ejemplo cuando no se conocían, y por eso las trajo Juan Diego, ¿verdad? San Juan Diego, porque lo canonizaron, ¿verdad? Pero dicen que en la frase fue esta: ¿acaso crees que estoy en algún deleite o baño? ¿Sí? Pero los españoles obviamente la acomodaron. Hay dos historias de la conquista en México, una que da Díaz de Bernal y otra que da Gomara. No me acuerdo exactamente el nombre de Gomara, pero la de Gomara es muy fantasiosa, y la de Díaz Bernal surge atacando a Gomara, y es el que dice, ¿cómo pudo haber dicho esto? Le dice a Gomara, si esto no existía. Sin embargo, ¿qué fue lo que nos enseñaron en la escuela? Esto. Y porque nuestra historia está muy inventada. Regresamos con Zwingli y los anabaptistas, ¿sí? Esto es nada para que anclemos cómo andan allá y cómo andamos acá, ¿verdad? Aquí apenas nos están quemando los pies y allá ya van revolucionados en cuanto a no hay que bautizar infantes, la misa no sirve, todo esto, ¿ah? Y obvio nos están evangelizando a la fuerza, ¿verdad? Con espada. O crees en la cruz que te pongo aquí o te mueres, ¿verdad? Esa es la evangelización de Cortés. Y Zwingli decía, los hijos de Dios deben ser también sus hijos. Eso decía Zwingli, pero los anabaptistas dicen no, estos hijos no son aún creyentes, requieren ser bautizados cuando crean. Para Zwingli se heredaba la fe, pero para los anabaptistas no se heredaba, tenía que ser real. Decía Zwingli, el bautismo es un paralelo de la circuncisión en el Antiguo Testamento, ambos hacen a los niños hijos de Dios. Y los anabaptistas decían, el bautismo del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con la circuncisión del Antiguo Testamento. Esto lo sigue diciendo la iglesia presbiteriana, ¿sí? Obviamente la anglicana y los metodistas. Hay algunos que bautizan infantes y otros que no bautizan infantes, y es lo que dicen, ¿sí? Porque se quedaron como en medio, ¿sí? Zwingli decía, cuando Cristo bendijo a los niños, indicaba que se debían bautizar. Y luego dice, ¿por qué los anabaptistas, por qué se tienen que bautizar si son ya hijos de Dios? Si estás diciendo esto, Zwingli. Entonces, pues ahí lo cuestionaban y lo agarraban, te estás contradiciendo en todo esto, ¿no? Decía él, los niños son santificados en sus padres, y los anabaptistas decían, los niños son santificados cuando estudian la palabra de Dios. Y esto es evidente, ¿verdad? La fe no se hereda. O sea, tus hijos, nuestros hijos, mis hijos, pues no por ser mis hijos son creyentes, tienen que creer ellos por sí mismos, ¿no? Y el hijo de cristianos no es cristiano en automático.
De anabaptistas a radicales. El trabajo de Thomas Müntzer y los profetas de Zwickau en Alemania introdujeron una corriente militar que estuvo profundamente unida a la revuelta de los campesinos en 1524. ¿Se acuerdan que esta revuelta es en Alemania? Y Lutero dice hay que matarlos. Bueno, no hay que matarlos, hay que mandar al ejército a combatirlos. Y obviamente hubo muertos, porque Lutero es magisterial, está parte en el gobierno y parte en los movimientos de reforma. Y estos anabaptistas radicales pues hicieron que estos campesinos se revolucionaran, ¿verdad? Estos hicieron una guerra armada en contra del pueblo de Münster, el cual por algún tiempo se conoció como el reino anabaptista, ¿sí? Porque ahí sus ideas quedaron encajadas. En los Países Bajos, Benno Simons pastorea y organiza a los anabaptistas, quienes después serán llamados menonitas, pacifistas y promotores de la no resistencia. Los reformadores radicales son radicales en el sentido que se resisten al protestantismo del momento, a los magisteriales, ¿sí? Dicen que la autoridad es la de Cristo y su palabra dentro de la iglesia es solo escritura y solo Cristo. Dicen que el evangelio es lo que revela la salvación, y dicen que debe observarse la comunión, cena y el bautismo de creyentes. Entonces están hablando de solo escritura, solo Cristo, sola fide, que son parte de las 5 solas de la escritura, ¿no? Y dicen sacramentos solo hay 2, ordenanzas, ¿sí? La cena del Señor y el bautismo. Porque recuerdan que la Iglesia Católica tiene 7 o 9 sacramentos, ¿no? Los cuales ellos dicen son imposibles, ¿no? Grupos anabaptistas o bien reformadores radicales, salen los místicos espirituales de Caspar Schwenfeld, ¿verdad? Fanáticos políticos de Thomas Müntzer y John Leyden, Lian Matis, los hermanos suizos Singlianos y los menonitas de Menno Simons. Cada uno tuvo aportaciones buenas y otros peores, ¿verdad? Thomas Müntzer lidera esa rebelión de campesinos, y de estos reconocemos que andan en Suiza y son la descendencia académica de Zwinglio, o sea, instruidos por él, y Suiza pues es el terreno fértil para los protestantes, para los radicales, para los anabaptistas, porque ahí se está tolerando todo este cambio, ¿no? El estado general de la Iglesia Católica, o sea, regresamos a ver cómo, por qué está todo este movimiento revolucionándose, ¿verdad? Existía la simonía, que era la práctica de comprar o vender puestos eclesiásticos, ¿sí? Las anatas, que era el primer año del sacerdote, el cual tenía que dar todo el dinero a Roma, y después de ese periodo todo el dinero era suyo. ¿Se dan cuenta el control que tenía el sacerdote en su área, verdad? Las preservaciones, reservar los mejores puestos eclesiásticos al Papa, ya que de estos era de donde obtenía su ingreso. O sea, si era ahí una parroquia de pueblo, pues ay, pobre cura, y que lo que agarra sea para él, ¿verdad? Pero si era un lugar de donde había un ingreso muy fuerte, ese sí lo cuidaban, ¿verdad? Las expectativas, vender el puesto antes de que quedara vacante. ¿Cómo quedaba vacante un puesto? Por muerte, ¿verdad? Entonces, si ya sabía que se iba a morir, lo vendo y el dinero se lo dejo a mi familia, porque acuérdense que esa era la razón por la que se instituye el celibato, para que no tengan hijos, ¿no? Y no puedan heredar. Abusos eclesiásticos, ¿verdad? Las dispensaciones, pago por las violaciones de la ley canónica. Esto hasta la fecha sigue. ¿Se han oído de aquellos que van a jurar que ya no van a beber, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces les dan ahí su estampita con el sello de la parroquia de que él fue y pagó sus 50 pesos porque ya no va a beber. ¿De qué le sirve? Bueno, para lo único que le sirve es para que a los amigos le digan: estoy jurado, mira, estoy jurado. Para que el amigo deje de dar lata. Pero
a veces, ¿verdad? Y se da en la actualidad, si es en que está jurado, pues son los 15 años de la sobrina o se casa la hija, va y pide una dispensa. Entonces le dan su dispensa para que ese fin de semana puede irse a poner su Pero las dispensaciones hablaban de violaciones a la ley canónica. Ahí podrían entrar pederastas, los corruptos, rateros, injustos. Entonces nada más se les decía, oye, pues no, pues pagas tanto por eso que hiciste. ¿Sí? El nepotismo, nombrar familiares para cargos eclesiásticos. El pluralismo, ocupar más de un puesto simultáneamente, aviadores de la época, ¿no? Las indulgencias, pago por el pecado cometido, incluso por el que se iba a cometer, ¿sí? O sea, de una vez por adelantado, ¿no? O sea, e incluso se estableció una tarifa por pecado. También dentro de las indulgencias se decía que si se había muerto algún pariente tuyo y se había ido al purgatorio, ¿verdad? Porque era el estadio intermedio antes del infierno, entonces tú lo podías sacar del purgatorio con una indulgencia. Entonces la indulgencia tenía su costo y dependiendo de la vida del familiar, que lo iba a juzgar el sacerdote, el que vendía la indulgencia, te iba a establecer la cantidad que tenías que pagar, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta reformada? Obvio, se opusieron a todo lo anterior, pero más aún se opusieron a las protestas armadas, se opusieron al bautismo de infantes, se opusieron a la unión iglesia-estado, vieron a los anabaptistas como peligrosos, tanto políticamente y teológicamente, respondieron con violencia contra los anabaptistas, distorsionaron las verdades para seguir a los anabaptistas y pues no fue la mejor respuesta, ¿sí? De ahí va a surgir un concilio en Trento, ¿sí? Que esta es la gotita de Italia. Trento está aquí, hasta la fecha existe ahí Trento y tiene su catedral. Esto es una pintura que hizo un artista, y va a haber un concilio ahí en Trento entre los años 1545 y 63. Entonces échenle, son 18 años de concilio, pero este concilio tiene una idea firme: vamos a deshacer el protestantismo. Los protestantes creen que va a haber un concilio con la idea de llegar a conclusiones positivas y avanzar, ¿no? Tener mejoras, pero no es así. Se mueve a Bolonia por una peste, se dificulta su realización por los asistentes, por eso dura tanto. Luego fue tan complejo que tardó en varias sesiones 18 años. Se pensó que habría concesiones al protestantismo, pero no fue así, ¿sí? En lugar de darles concesiones, fueron más duros los ataques. Enfatizó la importancia de las obras para la justificación. Obviamente los protestantes no decían. Los 7 sacramentos, ¿sí? Pusieron al mismo nivel la tradición que la escritura, ¿sí? Condenó la corrupción dentro de la administración, el abuso de las indulgencias y la inmoralidad entre clérigos. Pero eso de que condenó, pues nada más lo suavizó, ¿no? O sea, vamos a decir que la inmoralidad de los clérigos nada más les dieron un manazo, ¿verdad? Dejen de hacer lo que están haciendo, pero no hubo algo tal. El abuso de las indulgencias, oigan, no abusen en las indulgencias, pero sigan trayendo el dinero de las indulgencias, ¿no? Entonces, todo esto fue nada más algo pues que atacó al protestantismo. Reconocieron el problema de los clérigos no educados, ¿sí? Mandaron que se establecieran seminarios, porque se podía ser clérigo sin educación, ¿sí? Y entonces dicen, no puede ser así, tiene que haber seminarios. El estilo debía ser el de la escolástica, ¿se acuerdan? ¿Quién lo hizo? La hermana de Benito de Nurcia, que era escolástica, y ella lo establece como metodologías de enseñanza, ¿verdad? Pero la escolástica era eminentemente monástica, es decir, era lo que se enseñaba dentro de los monasterios. Enseñaron acerca del purgatorio,
que el sacerdocio reemplazaba al sacerdocio levítico, o sea, esto justificaba las posiciones, ¿verdad? Reafirmaron el celibato, suspenden el concubinato, o sea, porque fíjense, había celibato, pero se permitía el concubinato, o sea, una tontería, ¿no? O sea, no te puedes casar, pero puedes vivir con una mujer. Ese sería el concubinato, ¿no? Pues, bueno, o sea, ¿de dónde le quitas? La única era no tengas hijos para que no heredes el puesto. Esa era la verdadera idea. Aceptaron la veneración de santos. Muy interesante, veneración. Ellos dicen, no los adoramos, los veneramos. Y si tú ves en el diccionario, adoración y veneración es lo mismo. ¿Sí? Pero ellos dijeron, con cambiar la palabra, dejamos eso ahí, porque ¿cuántos de aquí eran católicos antes de ser creyentes? Universales. Católicos universales, católicos romanos. Y entraron alguna vez a uno de esos lugares donde estaban todas las imágenes de los santos. ¿Y qué hay abajo de la imagen del santo? No, una alcancía. Abajo está la alcancía para ponerle ahí al santito. Y se acostumbra, de aquellos que se dicen milagrosos, en la túnica que le ponen al idolito, le van y le cuelgan un milagrito. el milagro, de ahí viene la idea, le cuelgan el milagrito, ¿verdad? Y le ponen un piecito de oro, ¿verdad? Porque si no, pues el milagro no es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaban los santos? Un ingreso para la parroquia, la catedral, ¿no? Y obviamente, especialmente la adoración a María, ¿sí? La interpretación de las escrituras era solo prerrogativa de la iglesia, y cualquier otro sería condenado. Que lo que está catapultando la reforma es precisamente que la interpretación la están haciendo laicos, ¿verdad? Y están llegando a conclusiones verdaderas. Con esto establecieron sus metodologías para los siguientes 4 siglos. La Iglesia Católica, podemos decir que incluso sigue igual que en aquella época hasta nuestros días, con alguna modificación ahí muy leve, pero siguen igual, ¿verdad? Bueno, por esos tiempos tenemos a don Casiodoro de Reina. ¿Quién es ese señor? El que tradujo la Biblia al castellano, ¿verdad? Desde pequeño se interesó por las escrituras. Nace en una era política muy próspera. España tiene como reyes a Fernando y Isabel, vencen a los moros, tienen una gran unidad religiosa con Isabel la Católica. Estudia en la Universidad de Sevilla. O sea, Casiodoro de Reina no era alguien que dijo, pues yo la traduzco, era alguien con un conocimiento muy vasto. Estudia latín, hebreo, griego y teología. Formó parte de la orden monástica de San Jerónimo a partir de 1530, es decir, desde los 10 años. Constantino Ponce de la Fuente y el doctor Egidio fueron los que lo introdujeron a la reforma. Ahí anda, todo el movimiento de reforma anda por todos lados, ¿verdad? Isabel la Católica lo que está haciendo es caerles por sorpresa a los monasterios. A ver qué están leyendo, y donde encontrara algo protestante, al dueño de la literatura protestante ahí mismo lo quemaban, lo mataban. Hay muchas historias de eso. Hay de los primeros. Recuerdo que una vez el pastor MacArthur nos enseñó una Biblia, que hagan de cuenta que si este fuera el rectángulo de la Biblia, en la parte baja tenía toda una mancha, así como si hubiera mojado algo ahí, ¿no? Y contaban que era la historia de uno de estos hombres que llegaron y le vieron una Biblia impresa en su idioma, y lo metieron a una tina, le cortaron la yugular a que se desangrara, a que la sangre quedara en la tina, y le aventaron ahí la Biblia, ¿sí? Y alguien la rescata de 1500, 1600 y se la regala al pastor MacArthur, ¿no? Ahí la tienen muy bien resguardada, porque no recuerdo el nombre del personaje,
pero acostumbraban a hacer eso, o sea, matarlo y con todo y sus libros, ¿no? ¿Por qué ella hacía eso? Había muchos libros en el monasterio. Reina y Valera eran del mismo monasterio, buscan refugio en Ginebra porque les cae la Chabelita la Mocha, y tienen que huir porque ellos están ya en el plan de traducir la Biblia al idioma del pueblo, en este caso el español o el castellano, ¿no? Estudiando ahí planean la traducción de la Biblia en castellano y usan varias, porque ya varios venían haciendo un trabajo, Francisco Encinas, Sebastián Castellón, Juan Pérez de Pineda, todos estos y otros que trabajaban en la traducción al inglés lo motivan a seguir. Francisco Encinas hace una aportación muy grande para lo que va a ser Casiodoro de Reina, porque va a tomar algunas partes de él, porque están revisando que la traducción sea correcta, y donde él encuentra que Encinas hizo una traducción adecuada, va a tomar eso. Estando en Ginebra se entera de la muerte de Miguel Servet o Michael Servetus, porque todavía no llegamos con pero cuando lleguemos con Calvino lo vamos a ver. Acuérdense de Michael Servetus. Yendo camino a Italia es detenido en Ginebra y lo matan a Michael Servetus, no a Reina, ¿sí? Por no aceptar la Trinidad, entre otras cosas. Y Calvino es quien autoriza la detención y muerte de Michael Servetus. Pero Calvino es magisterial, todavía están con la iglesia y el Estado, la iglesia y el Estado, y por eso dice se nos anda sublevando también a él, no es que él lo mande matar. Y esto es muy interesante, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa es la acusación que hacen a los calvinistas. Calvino mandó matar a Michael Servetus. Él no fue el que lo mandó matar, tuvo que acceder también a la muerte porque era un reformador magisterial y era, pues mira todo lo que está haciendo y hay que matarlo, y él dijo, bueno, pues mátenlo, ¿verdad? O sea, porque le tocaba opinar también ahí. A pesar de todo esto que está viviendo Casiodoro de Reina, comienza su traducción. Por desacuerdos en Ginebra, Casiodoro se traslada a Londres. En Londres organiza una iglesia en castellano y comienza su traducción. Fíjense, ya había ahí hispanoparlantes. En Londres, Reina Isabel I, en sustitución de María Tudor, empiécense a familiarizar con estos nombres. Quien reina del 58 a 1603, ¿sí? Esto facilita la vida ahí, hablando de Isabel I, porque Isabel I es educada bajo una enseñanza protestante. Entonces ella acepta que en Inglaterra estén los protestantes con una completa libertad. Fue acusado de herejía, se dijo que era igual que Michael Servetus, Casiodoro de Reina. Lo acusan de homosexualidad, ¿sí? Pero no se la comprueban. Abandona Londres y se va a Amberes en 1564. Su amigo Francisco de Farías le conserva sus escritos y se los manda a Amberes. Muere el editor, ¿verdad? Le piden 400 florines para que haga ya la edición, ya la impriman, y se muere el editor y pierde su dinero. Y entonces Marcos Pérez le ayuda y le da 300 florines, con los que inicia 2200 ejemplares. No solamente la persecución, también le roban el dinero. Huye a Francia por ser localizado por la Inquisición. En Francia están los hugonotes. Los hugonotes son protestantes en Francia y también le dan la bienvenida. Matan a todos los hugonotes evangélicos y tiene que huir a Alemania. Entonces ahí anda haciendo su traducción en esa persecución, moviéndose de un lugar a otro para poderla hacer. Tiene comunicación con Teodoro de Beza en Ginebra, quien va a ser el que suple a Calvino en el seminario de ahí de Ginebra. Le dice que está en línea con ellos y se defiende de las acusaciones que le hicieron. Su amigo Cipriano de Valera lo defiende, pero no le permiten testificar. Cipriano de Valera les dice, no, son puros inventos, o sea, ni es homosexual ni nada, o sea, simplemente es protestante ya, pero a él no lo permiten
testificar porque eran muy buenos amigos. En 1569 sale la primera edición de la Biblia del Oso en Basilea, Suiza. Su trabajo incluyó los esfuerzos de muchas personas, no solo él fue el traductor. Después Valera hace una revisión que le toma 20 años y le reimprime en 1602 y muere en Alemania. Esa es la Biblia del Oso y se conoce como la Biblia del Oso porque si alcanzan a ver, aquí hay un árbol y está un oso tratando de pues agarrar que es un panal de miel y se llama la Biblia del Oso. Si van a España, en España el símbolo de Madrid es un oso que está como en un almendro recargado y se dice que fue impresa ahí en Madrid y por eso también tuvo la imagen de la Biblia del Oso. Cipriano de Valera. Cipriano de Valera nace en Sevilla, por eso es nuestra reina Valera, ¿verdad? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera hace la revisión. Él nace en Sevilla en 1531, es brillante estudiante de la dialéctica y la filosofía, alumno de Calvino, y noten, es el primero en traducir los institutos de Calvino en castellano. ¿Sí? Su compañero de Arias, Montano, editor de la Biblia políglota de Amberes, entra al mismo monasterio que Reina, es perseguido junto con Reina. En 1596 publica en Londres su Nuevo Testamento en la imprenta de Richard Field, el primer impresor de las obras de Shakespeare. Al entregar la revisión de Reina se le acusa de plagio, pero Valera le da el crédito en su prefacio. Toma la Biblia de Ginebra como referencia para quitar adiciones. En 1597 Valera publicó una traducción de la quinta edición de la institución de Juan Calvino. Los institutos de Juan Calvino se venden normalmente ahora, ahí llegó a ser de 25 tomos por el tamaño de la letra, del papel y todo, era algo así. Y ahora son 2 tomos como de este grueso, normales, pero con letra pequeña. Cipriano de Valera. En apuntes firmemente antipapales, Valera escribió que la Iglesia Católica Romana había abandonado el camino de los apóstoles y los mandamientos de Cristo, y no solo no se preocupaba de las ovejas, sino que las ahogaba en ignorancia. Llegamos con don Juan Calvino. Sé que la Biblia dice: si Casiodoro de Reina 1569, revisado por Cipriano de Valera 1610. Esa es la idea. Y a Valera lo van a acusar: oye, se le está robando tú a Reina. No, dice, pues ahí está, ¿no? O sea, y eso de Reina y Valera son regiones de donde ellos eran. ¿El apellido? Ajá, Casiodoro de Reina era el pueblo donde nació. Ah, de Reina. Y Cipriano de Valera era el pueblo donde nació. Por la cantidad de gente todavía se podía resumir el nombre, ¿no? Por eso después nos tuvieron que poner otro apellido. Juan Calvino, de 1509 a 1564. Lutero entra al seminario en 1508. ¿Sí? Después de que en medio de una tormenta cree que se va a morir y promete que si se salva va a entrar al monasterio, y entra en 1508. Él nace en Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509. Su padre quería que sus 3 hijos fueran sacerdotes. Estudia latín y filosofía, leyes por consejo de su padre en París. En 1529 estudia griego y se interesa por el humanismo. O sea, Juan Erasmo de Rotterdam es el promotor del humanismo, y estos van a llegar a una conclusión de un humanismo cristiano o un humanismo bíblico. Acuérdense que enseña el humanismo, que el hombre es la máxima criatura de la creación, ¿no? O sea, es lo más importante de la creación, ¿no? Se convierte, inicia su lucha contra los católicos. Su madre va a morir cuando él es muy pequeño. Juan Calvino, ¿verdad?, huye a Noyon, pero se desvía a Suiza. Él viene ya perseguido porque ya es identificado como protestante, ya lo andan correteando. Y él va a Noyon, que si vieran el mapa está en la parte alta,
y va a dar una vuelta pasando por Suiza para llegar de una manera más segura. Y ahí escribe su primer resumen de teología sistemática. Una vez publicado, decide ir a Estrasburgo, pero una guerra lo desvía a Ginebra. Decide solo quedarse una noche en Ginebra. Farel, William Farel, un predicador protestante, le ruega que se quede y le dice que Ginebra necesita a alguien con sus dones. Calvino le contesta: necesito descansar. Y miren, él va hacia esta zona Estrasburgo. Aquí es Ginebra, ¿verdad? Pero él va a dar un recorrido así para dar la vuelta y pasa por Suiza. Y entonces él le dicen: quédate aquí, le dice William Farel. Y le dice: no, necesito descansar. Y Farel le contesta: que mi Dios maldiga tu descanso y la calma que buscas para estudiar si tú abandonas esta gran necesidad. O sea, eran duros, ¿verdad? Nada de que quiero descansar. O sea, te necesitamos aquí. Calvino decide quedarse en 1536. En un año Ginebra adopta la visión de la Reforma. En 2 años esto afecta al ayuntamiento y es forzado a irse, ¿verdad? Literalmente le dicen que se vaya de la iglesia porque está causando muchos problemas. O sea, no había quien le ganara, ¿sí? Él combatía con los obispos, con toda la gente de esa región, y no había quien le ganara en sus argumentaciones. Se va a Estrasburgo, lo que era su destino original. Lo había invitado Martín Bucero. Ahí se ocupa de los hugonotes, protestantes franceses, y regresa a Ginebra en 1541. Estos aproximadamente 3 años, porque se queda aquí 2 años, ¿verdad? 38. 3 años no está en Suiza y le dicen: regrésate porque no hay otro como tú aquí. ¿Sí? Muy interesante porque él regresa y en lugar de que regrese diciéndoles: ya ven, me necesitaban, ¿no? Ya vean que sí, les hago falta, ¿no? Les dice: nos habíamos quedado en tal capítulo y tal versículo, vamos al siguiente versículo, vamos a seguir predicando. O sea, no hay rencor, no hay reclamos, nada, simple y sencillamente se queda ahí. Él establece un consistorio con altos estándares morales. De aquí hay una especie ya de organización, le llamamos episcopal, ¿no? Una estructura. Se casa con Idelette de Bure y tiene un hijo. Muy interesante la historia con Idelette de Bure, porque Idelette de Bure es esposa de su más cercano asistente, pero él muere y le dice: ahí se le encargo, compadre, ¿no? Y él le hace caso y se casa con Idelette de Bure. Idelette Storder de Bure Calvi, ¿verdad? Era su último apellido. Y ella decía: oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti han confiado los fieles durante tantos siglos pasados y ninguno de ellos ha confiado en vano. Yo también tengo la fe de ellos. Eso era lo que ella decía, ¿verdad? Cuando muere, él dice: he sido despojado del mejor compañero de mi vida, de quien, si así se hubiera ordenado, no solo habría sido el participante voluntario de mi indigencia, sino también de mi muerte. Durante su vida fue la fiel ayuda de mi ministerio. O sea, él la amó intensamente. Desde 1539, aquí el ayuntamiento le pide que regrese, pues no hay quien debata con los católicos. Cuando regresa, todos creen que va a tomar acciones de represalia, pero solo se dedica a estudiar y predicar. Lutero, Zwinglio y Calvino siempre buscaron la idea de unir la iglesia con el Estado. Esto los hace ser llamados también reformadores magisteriales. Ellos no querían separarlo, querían pues simplemente hacerlo más santo, ¿no? El ayuntamiento ayudaba a la iglesia y la iglesia al ayuntamiento. Y de ahí viene la idea de que sí debe existir una relación entre la iglesia y el Estado. ¿Pero qué tipo de relación? Una relación en donde la iglesia sea un consejero moral del Estado, ¿sí? Pero solamente un consejero moral. Sin embargo, sabemos que la iglesia ha querido estar sobre el Estado y el Estado sobre la iglesia desde siglos anteriores. Esta es la iglesia que se conserva ahí en Ginebra, donde predicaba Calvino. Nada más
que ¿cómo se llama lo de hasta delante de la iglesia? Atrio. No, el atrio es afuera. El altar. El altar está acá. ¿Sí? Y en el altar solo servía para leer la Biblia. La predicación era desde aquí. Lo han visto en alguna iglesia antigua aquí en México. La predicación se hacía en ese como kiosquito ahí al lado. Y estaba arriba de la gente, con la idea de verlos así, directamente, ¿verdad? Y él decía, Cristo reina cada vez que subyuga al mundo a sí mismo por medio de la predicación de su palabra. O sea, lo que el mundo necesita es la predicación de la palabra. Por eso notarán que parte de lo que hacemos en la iglesia es solamente predicar la Biblia, buscar que todos los estudios sean abundantes en Biblia. ¿Sí? No creemos en que la psicología, la motivación, ahora está muy de moda el coaching cristiano, ¿verdad? O sea, no creemos que tenga nada que ver con lo que hace la palabra de Dios. Por eso la iglesia solamente debe de predicar la palabra de Dios. Esa es la entradita al tiene un nombre y se me olvida el nombre. Es púlpito. ¿Sí es púlpito? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Y lo mantienen y mantienen todo. Esta es la toma desde arriba, que si se fijan la iglesia tiene como forma de cruz. Llegamos con Miguelito Servetus, ¿sí? Miguel Servetus, con el cual Calvino apoya su muerte. Él se llamaba Miguel Villanueva de Sigena, y va a apoyar la muerte de él. ¿Miguel qué? Villanueva. Ya eran revoltosos desde entonces los Villanueva. ¿Verdad, Israel? Él no acepta la Trinidad, hace aportaciones en muchas áreas de la ciencia. Es muy interesante porque estudian muchísimas cosas. O sea, acuérdense, la ciencia era más limitada que en nuestros días. Eso les facilitaba poder estudiar muchísimas más cosas. No había la especialización que hoy tenemos, y a veces estudiaban botánica, arquitectura, medicina, teología, leyes, estudiaban todo porque finalmente eran estudiosos y lo que les trajeran lo estudiaban. Su libre pensamiento y el no apoyar ideas de los protestantes hace que lo condenen a la hoguera. Y como Calvino pues está de acuerdo con que lo maten, por eso acusan al calvinismo de todo esto, ¿no? Por el contrario, Zwingli y sus seguidores no aceptan esto, no aceptan esa muerte. Eran radicales en el sentido de que no querían nada del gobierno. Los institutos de Calvino, o Institutes of the Christian Religion, han afectado hasta hoy nuestra forma de pensar. 1536 su primera edición y 1559 su edición final, y esa es nada más una hojita de lo que hay. Escribían a veces en latín, a veces en inglés. Se dice que Calvino va a predicar hasta su muerte, y lo que hacían ya en su muerte es que él decía, pues ya no me puedo mover, estoy en cama, pero si me llevan con todo y cama a la iglesia, predico. Y dicen que en la mañana iban por él en una carreta por su cama, lo bajaban, predicaba, y tenía un escriba en francés, otro en inglés, otro en latín, en italiano, y estaban tomando nota de todo lo que le estaba diciendo para preservar sus escritos. ¿Tribuna? Bueno, pero es que es púlpito y el original es tribuna. Bueno, surge el término calvinismo y se dice que este es el pensamiento de la Reforma, pero no es cierto, pues sus seguidores hicieron cambios. Muy interesante esto, porque todos los seguidores son los que distorsionaron todo. ¿Sí? O sea, los seguidores, por no comprender bien las bases del maestro, trastornan lo que sigue. Los puntos del calvinismo surgen en el sínodo de Dort de 1618 al 19, y Calvino
contestó con esto a la Iglesia Católica: no podían atacarnos con más grandes insultos que esta palabra, el calvinismo. No es difícil adivinar de dónde procede tal odio mortal que se opone a mi persona. Él no estaba de acuerdo en que dijeran que sus ideas eran calvinistas. De ahí, fíjense bien, creemos en lo que dijo Lutero, pero no somos luteranos. Creemos en lo que enseñó Zwinglio, pero no somos anabaptistas. Creemos en lo que enseñó Calvino y no somos calvinistas, ¿sí? Somos bíblicos. Entonces, todo lo que ha dicho Lutero con certeza de la Biblia, lo creemos. Todo lo que haya dicho Zwinglio con certeza de la Biblia, lo creemos. Todo lo que haya dicho Calvino con certeza de la Biblia, lo creemos. Y así todos los grandes maestros que tenemos ahora a nuestro servicio. Y digo a nuestro servicio porque los estudiamos, pero no por estudiar a un gran maestro significa que nos adherimos a un movimiento con su nombre. Juan Calvino, ¿verdad? Es rebatible si estos 5 puntos fueron la realidad del pensamiento de Calvino. Hay más teología en Calvino que esos 5 puntos. Él creía en sola escritura, enfatizó la necesidad del testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el testimonio interno del Espíritu Santo? ¿Cómo comprobamos que la Biblia es verdad? ¿Eh? Pero ¿cómo nos damos nosotros cuenta? Porque la entendemos, la ponemos en práctica y vemos que es verdad lo que dice. Y a eso es a lo que le llamamos el testimonio interno del Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu nos dice, es verdad. No es que alguien me compruebe que es verdad, sino que yo, al entenderla, ponerla en práctica, ¿verdad?, obedecerla, veo que lo que dice es verdad. Y si dirijo mi vida de acuerdo a lo que enseña la Biblia, yo tengo el testimonio interno del Espíritu Santo. Calvino afirmó la Trinidad, declaró la absoluta soberanía de Dios. Y esto es muy importante, absoluta soberanía. Nadie que no estudie primero la soberanía absoluta de Dios va a poder entender la elección divina. Antes de poder entender la elección divina, debemos estudiar la absoluta soberanía de Dios. Y todos los que están de acuerdo con Calvino es porque entienden la absoluta soberanía de Dios, o bien la soberanía de Dios absoluta. Cuando alguien no entiende la soberanía absoluta de Dios, no va a estar de acuerdo con Calvino, ¿sí? Va a estar de acuerdo con Arminio, ¿sí? Que al ratito vamos a ver Arminio. Él afirmaba la creación voluntaria de Dios. Inmanencia, ¿qué es la inmanencia? La inmanencia, hay 2 teorías. Una que dice que Dios fue el creador del universo y que el universo, pues Dios nada más le dio cuerda y ahí lo dejó. Sí, ahora a ver qué hace el universo consigo mismo. Ese es contrario a la inmanencia. La inmanencia dice que Dios está directamente involucrado en su creación. Él está constantemente interviniendo en ella, no nada más le dio cuerda y la dejó ahí. Entonces Calvino afirmaba que Dios estaba ahí en todo momento. Él decía que el libre albedrío, que después lo va a afirmar Arminio, que es uno de sus alumnos, solo había existido en Adán y Eva. Sin embargo, hay modificaciones a ese pensamiento. La salvación es solo por fe y solamente la unidad con el Espíritu, la unión con el Espíritu permite el servicio. La gente que no está plenamente unida al Espíritu Santo de Dios, se le dificulta el servir a Dios, porque no entiende por qué debe de servir. Sí, pero cuando existe esa unión perfecta, la gente va a servir. Acabamos con los 5 puntos del calvinismo que se conocen como el TULIP. ¿Sí? Este es un acróstico en inglés que habla de Total Depravity, Conditional Election, Limited Atonement, Irresistible Coding
y perseverance of the saints. ¿Qué quiere decir? Depravación total. ¿Qué es eso de la depravación total? El hombre es incapaz de hacer algo para llegar a la salvación por sí mismo. Si Dios no interviene, el hombre no se puede salvar. Elección incondicional. Dios eligió, no porque seamos buenos, no porque seamos santos, ¿verdad? Esa elección incondicional nos habla de que el Señor hace toda su creación, ¿verdad? La hace buena en gran manera, dice Génesis 1:31. Y dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria. En ese momento todos íbamos al infierno, pero Dios decide rescatar a algunos. ¿En base a qué? ¿En la bondad de la gente? No, en la bondad de Dios, en el amor de Dios. Y aquí todos iban al infierno, todos tienen la misma característica, pero Dios decide rescatar a algunos en su soberanía absoluta, y Él decidió a quienes salvaba. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Quién sabe? Tú no te lo merecías, pero es la misma razón por la que me eligió a mí. ¿Quién sabe por qué me eligió a mí? Yo tampoco me lo merecía. Leía yo una frase el otro día que dice, el impío cree que es bueno, los cristianos sabemos que somos malos, ¿verdad? Entonces, esa elección fue incondicional. Expiación limitada. En efecto, el Señor Jesucristo murió por los pecados de toda la humanidad, pero esa muerte solamente es limitada a aquellos que fueron elegidos, ¿no? Llamamiento irresistible. Alguien que fue elegido por el Señor no se va a poder resistir. De ahí, noten, viene que algunos dicen, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? La Biblia nos dice que debemos de predicarlo porque no sabemos quiénes son los salvos, pero sabemos que aquellos que son salvos son los que van a responder positivamente al Evangelio que predicamos. Y finalmente, perseverancia de los santos. Ustedes han visto que dice, solo el que persevere hasta el final, ese será salvo. Esa perseverancia solamente va a ser posible cuando tenemos todas estas características. Nadie pierde la salvación. O se tiene o no se tiene, ¿sí? Y entonces entendemos que quien ha hecho todo ha sido el Señor. ¿Vale? Vamos a quedarnos ahí. Vamos a seguir con Teodoro de Beza, que es el que va a suplir a Calvino ahí en Ginebra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te agradecemos por todo esto que vamos aprendiendo a través de la historia, sobre todo para comprender en qué posición nos encontramos